dije que era para los tres temas últimos, hacer una comparación de los eucariotas y los eucariotas. Entonces, siguiendo con esa comparación, la célula, todas las células, todos los organismos vivientes que tienen células, hacen un ciclo, y ese ciclo tiene varias fases. Entonces, en los eucariotas, como nosotros, la replicación solamente ocurre en una fase, en una de esas fases, y esa fase se llama fase S. Eso es el eucariotas. En cambio, en procariotas, la replicación ocurre en la mayor parte del ciclo celular. O sea que ocurre en varias fases, no solo en una, sino que en la mayor parte del ciclo celular. Pero en eucariotas solo ocurre en la llamada fase S. La velocidad de la replicación, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que es más lenta, ¿verdad? La velocidad es lenta en los eucariotas y es rápida en los procariotas. Solo lo repito porque eso está en la diapositiva que íbamos a ver, que sigue. Pero ya lo habíamos visto antes, entonces solamente lo repito. Bien, pero ya lo habíamos visto antes. Ahora, otra cosa. En los procariotas hay replicones, o también llamados replisomas. ¿Qué es eso? Bueno, replicones o replisomas son complejos formados por varios polipéptidos. Complejos formados por varios polipéptidos. Y dentro de el replicón o replisoma está incluido el primosoma. Dentro de los replicones o replisomas, que se llaman también, está incluido el primosoma. Voy a poner acá entre paréntesis, primosoma. Está incluido el primosoma. El primosoma forma parte entonces del replicón o del replisoma. Pero repito, esto solo se encuentra en procariotas. En eucariotas no. En eucariotas no hay replisomas. Ya aparece ahí en la tabla que estoy haciendo, que estoy reproduciendo la diapositiva, la diferencia con los fragmentos de Okazaki, pero eso ya lo habíamos visto. Entonces no lo voy a escribir ahí. Ya lo habíamos visto antes, pero se repite en la tabla. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia? De los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki en los eucariotas tienen de 100 a 200 pares de bases. En cambio, en procariotas tienen de 1000 a 2000 pares de bases. Y habíamos dicho entonces, en base a eso, que en eucariotas los fragmentos de Okazaki son más cortos y en procariotas son más largos. Ya lo habíamos visto antes, solo que está de nuevo repetido ahí en la diapositiva. Después aparece una diapositiva donde aparecen las distintas fases del ciclo celular, y solo para recalcar que en los eucariotas solamente ocurre la replicación en la fase S, pero ahí se ven las otras fases, la fase M, la fase G1, la fase G2. Entonces, solamente en la fase S ocurre la replicación en los eucariotas. Después viene otra diapositiva que muestra tres problemas que son como especiales, que suceden sobre los eucariotas con respecto a la replicación. Entonces, tres problemas de la replicación en eucariotas que no se dan en eucariotas. Son tres problemas que no se dan en eucariotas, solo en eucariotas, en la replicación. Entonces vamos a ver qué problemas son. Primero tenemos
la estructura nucleosómica de la cromatina. Estructura nucleosómica de la cromatina. En otras palabras, el hecho de que en eucariotas hay nucleosomas. Como ya habíamos visto, los nucleosomas solo están en eucariotas, no están en procariotas. Pero eso es un problema para la replicación. Otro problema, la velocidad. Porque la velocidad es menor en eucariotas. Y eso da un problema, que sea menor la velocidad. Da un problema porque se puede tardar mucho en la replicación. Luego, tenemos que hay un problema, pero que es específico para la replicación de genomas lineales. Genomas lineales. O sea, de DNA lineal, como el humano. Entonces en humanos se da ese problema. Entonces vamos a ponerle un problema porque el DNA es lineal. Y cuando el DNA es lineal hay un problema que se da, pero que no se va a dar obviamente cuando el DNA es circular. Por lo tanto no se va a dar en procariotas, porque en procariotas el DNA es circular. Pero en eucariotas que tienen DNA lineal, como los humanos y los animales, ahí sí se da ese problema. Entonces vamos a hablar de los tres problemas, pero a la vez de cómo se resuelven. Vamos a hablar del primero. Entonces, ¿cómo se resuelve el primer problema? ¿Se acuerdan que los nucleosomas son estructuras circulares globulares en donde el DNA da vueltas? Entonces, claro que eso es un problema porque el ADN tiene que servir de molde. Las dos cadenas tienen que servir de molde para que se formen las cadenas hijas. Entonces, claro, si el DNA está así, va así, y luego aquí da vuelta, luego sigue así, luego aquí da vuelta. Bueno, no es que da una vuelta, sino que da varias vueltas ahí, pero estoy poniendo ahí los nucleosomas, estos son los nucleosomas. Entonces eso es un problema para que se dé la replicación. Cuando la replicación va a pasar por lo que hay un nucleosoma, eso sería un problema. No hacer la DNA para dar esas vueltas, no se puede, ¿verdad? Porque está el DNA así, dando vueltas. Entonces, ¿qué sucede para resolver ese problema? ¿Qué sucede? Se desensamblan los nucleosomas antes de que pase por ahí la replicación. Se desensamblan los nucleosomas y luego se vuelven a ensamblar después de que ya pasó la replicación. Entonces, antes de que pase la replicación por donde hay un nucleosoma, el nucleosoma se desensambla o se desarma y luego se vuelve a armar, se vuelve a ensamblar cuando ya ha pasado la replicación. Bien, así se resuelve el problema. Vamos con el segundo problema, la velocidad lenta. Bueno, eso se resuelve de la siguiente manera. Como recordarán, en los procariotas vimos que solamente hay un monito en cada célula. Solo hay un monito. Quiere decir que solo hay un punto de partida para que comience la síntesis del ADN. Pero en eucariotas hay miles y miles de orígenes. Miles de orígenes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los eucariotas la síntesis del ADN en una célula, en el núcleo de una célula ahí, donde se sintetiza el ADN, comienza en un montón de lugares al mismo tiempo. Entonces lo que se hace es que después los pedazos, por decirlo así, los fragmentos, ¿verdad?, que se van a sintetizar en cada sitio, se van a unir para formar una sola cadena. Entonces así se logra compensar la velocidad lenta. Es lento, pero comienza en un montón de lugares, miles de lugares al mismo tiempo. Y después los pedazos se juntan y eso hace que se compense la velocidad.
Claro que siempre se va a tratar más que en procariotas, pero no va a ser tanto. Se va a tardar más porque es más calidad también, pero la velocidad lenta sí se compensa con haber muchos orígenes y comenzar la síntesis al mismo tiempo y luego todos los fragmentos que se van formando, comenzando de distintos lugares, se juntan, se pegan, ¿verdad? Y ya se forman las moléculas completas. En cambio, una bacteria hay que esperar a que termine la síntesis de una hasta que termine para comenzar otra vez. Bien, y vamos con la última. El último problema es la replicación que se da como DNA lineal. Bueno, recordarán ustedes que una de las dos cadenas, la cadena hija, que se le llama rezagada, se sintetiza a partir de primer. Entonces, primero se forma un primer. A continuación del primer se forma, ¿se acuerdan? El fragmento de Okazaki. El fragmento de Okazaki. Entonces, un primer y luego el fragmento de Okazaki. Bien, después que se ha formado un primer y a continuación de él se ha formado un fragmento de Okazaki, que pues más adelante también, pero en otro lado, otro primer y otro fragmento de Okazaki. Y así va la cadena de traslado. Bien, en cambio la otra, que es la cadena continua, es la cadena líder, esa va continua, es decir, no va por fragmentos de Okazaki. Bien, entonces esta es la cadena líder y esta es la cadena rezagada. Ahora, después, cuando ya se han sintetizado varios fragmentos, entonces los primers se van eliminando. Entonces, por ejemplo, se elimina este primer. Bien, entonces se elimina el primer y se sustituye por DNA. Y luego, este fragmento de Okazaki con este otro se pega. ¿Por quién? Por la DNA ligasa. Y así se va haciendo una sola cadena. Se van pegando los fragmentos. Bien, pero resulta que en el extremo, cuando se sintetiza un primer, acá, ¿verdad? Un primer, entonces ese primer no, el del final, no se puede eliminar, pero no se puede sustituir. Entonces, se elimina, pero no se puede sustituir. Eso hace que esta quede más larga que esta. Entonces, como quien dice, va a quedar aquí un hueco, porque el primer se quitó, pero no se puede sustituir. Todos los primers se pueden quitar y sustituir. Este se quita y se sustituye en todos lados, pero en el extremo ya no. Ese primer se quita, pero no se puede sustituir. Entonces va a faltar ahí un pedazo de DNA, pero solo de la cadena rezagada. La otra sí va a sintetizarse hasta donde tiene que formarse. Entonces la cadena conductora va a quedar más larga y la cadena rezagada va a quedar más corta, porque va a haber un hueco. Y con cada replicación el hueco se va a ir haciendo cada vez más grande. O se haría más grande si no hubiera una solución. Bien, pero entonces hay una solución. Y la solución es que hay una enzima que se llama telomerasa. Es una enzima que se llama telomerasa. Entonces, la telomerasa, ¿verdad?, es una enzima que tiene, vamos a tratar de dibujarla acá, una enzima que tiene, la telomerasa es una enzima que tiene incorporada
un fragmento corto de RNA, un fragmento corto de RNA. Voy a poner de color rojo, el fragmento corto de RNA. Es un fragmento que ya está ahí en la enzima, está incorporado con la enzima, digamos que es este rojo. Entonces, esto es RNA, pero ya lo tiene la enzima telomerasa. Entonces, esta enzima viene y se ubica por acá. Imagínense que se mueve por acá y se pone aquí. Entonces, enfrente de este fragmento rojo, que es de RNA, que va a estar como por acá, como por acá, entonces se va a sintetizar enfrente de ese fragmento rojo, estando acá de encima, ya ubicada por acá de encima, por acá de encima, con el fragmento rojo, enfrente de ese fragmento de RNA, que va a servir de molde, se va a sintetizar un pedazo acá de DNA. Entonces, ese fragmento de DNA que se va a formar acá enfrente de este de RNA, que lo tiene incorporado ya la telomerasa, se llama telómero. Ese fragmento se llama telómero. Y ese fragmento, que es un telómero, tiene una secuencia de bases, claro, es de nucleótidos, pero representados por las bases, que es muy característico. Por ejemplo, en humanos es TTA-GGG, así es la secuencia. TTA-GGG. Y hay telómeros que son de otras especies, ya no de humanos, pero tienen una secuencia parecida. Y siempre se repite esto de estas T seguidas. Les voy a leer algunos. Por ejemplo, tenemos que hay otro que es TTGGG, 4 veces, ¿verdad? Está otro de otra especie, TTT, 3 AGGG, ¿verdad? Hay otro TTAGG, pero vean que todos son bien parecidos y todos terminan en eso de GGGG, que pareciera que yo me estoy riendo cuando digo eso, pero no me estoy riendo. No, parece que sí, me estoy riendo. Ok, pero así es la secuencia. Eso se llaman telómeros, esos pedazos. Pues bien, una vez que ya se formó el telómero, ¿verdad? Ya la enzima ya hizo eso, quitamos la enzima porque ya hizo su trabajo, ya formó el telómero. Entonces ahora el telómero va a servir de molde para que se sintetice lo que hace falta de la cadena retardada. Y así entonces la cadena retardada va a formar acá, enfrente del telómero, lo que hace falta. Y así va a quedar igual que la otra, que la conductora. Y así el hueco ya no va a quedar. Entonces son los telómeros los que se van a formar, se van a agregar a la cadena parental, ¿verdad? A la cadena parental. Bueno, aquí yo puse esto en la cadena esta, la otra, la conductora, pero realmente estoy hablando de la otra, ya esto aquí ya sería cuando pongo acá el telómero, que es la cadena parental, la que está sirviendo de molde para que enfrente se sintetice la hija, pero la hija que es rezagada. Entonces ahí se va a agregar el telómero para que el telómero sirva de molde, para que enfrente se sintetice lo que hace falta de la cadena rezagada. Y así la cadena rezagada no quede con ese hueco, porque si no existiera eso de la telomerasa y que no se formaran esos telómeros, no quedaría ese hueco, entonces la molécula no quedaría bien, porque una de las cadenas le faltaría algo, le faltaría un pedazo. Bien, entonces ahí lo pueden ver con la figura, ¿verdad? Para que tal vez puedan correlacionar con lo que yo les expliqué y entender ya con las figuras eso. Ahí van a poder identificar la telomerasa y cómo la DNA polvinasa complementa el pedazo que hace falta. Bien, ahora vamos al siguiente tema,
lastimosamente no funciona. No sé qué, una manera de programar o lo que hicieron. Entonces el siguiente tema es RNA y transcripción. RNA y transcripción. Bueno, ustedes ya saben que los dos ácidos nucleicos son el ARN y el ADN. Entonces, es importante que notemos las diferencias. Ya saben que son parecidos, ¿verdad? Los dos están formados por cadenas de nucleótidos, los dos tienen enlaces 3', 5' o poliéster, pero lo importante ahorita sería notar cuáles son las diferencias. Entonces, en primer lugar, hay una diferencia con respecto al azúcar que contiene. El DNA o ADN tiene desoxirribosis. En cambio, el RNA tiene ribosa. Entonces hay una diferencia con el azúcar. Otra diferencia, el DNA tiene timina. Una de las bases nitrogenadas es la timina, pero esa no está en el RNA. En vez de la timina, ¿cuál tiene el RNA? El uracilo. En cambio, el uracilo no está en el DNA. Otra diferencia, el DNA, claro, estamos hablando de humanos, el DNA de humanos es de 2 cadenas, a donde él se conoce. En cambio, el RNA es de 1 cadena. Y la otra diferencia, cuarta diferencia, es que en el caso del RNA, pero no en el caso del DNA, las bases son modificadas por algunas enzimas. Entonces, en el ARN hay bases que son modificadas por enzimas. Y así tenemos, por ejemplo, enzimas como metilasas, tiolasas y desaminasas. Metilasas, tiolasas y desaminasas serían ejemplos de esas enzimas. Entonces serían metilasas, tiolasas y desaminasas. Ejemplos, son 3 ejemplos. Hay más, pero esos son 3 ejemplos de enzimas que van a actuar en las bases, pero del RNA, y van a modificar esas bases. Entonces van a haber bases que van a tener agregado un grupo metilo, otras van a tener agregado un grupo tiol, SH, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sulfidrilo, otras van a tener, se les va a quitar el grupo amino. Entonces van a estar modificadas. Eso no sucede con el DNA. Esas son las diferencias entonces entre el DNA y el DNA y el RNA. Ya habíamos visto, ¿verdad? Ya lo vimos antes, solo que no que la síntesis de ARN se llama transcripción. Y también habíamos visto que la síntesis de RNA ocurre a partir de DNA. Entonces, a partir de ADN se sintetiza ARN y eso se llama transcripción. Bien, hablando de la comparación y de entrada entre procariotas y eucariotas, en el caso de los procariotas, recuerden que no hay núcleo.
una célula. No hay núcleo en la célula. Entonces quiere decir que esto representa una célula bacteriana. La síntesis del ARN, o sea la transcripción, va a ocurrir en el citoplasma, porque no hay núcleo. Entonces, a partir del ADN, el objeto para ADN, se va a formar el ARN. Pero, entonces, después de formado el ARN, va a servir para que se sintetice la proteína, una proteína. Entonces, después de la transcripción, aquí esto sería la transcripción, va a ocurrir la traducción, ¿se acuerdan? Traducción, traslación o traslación, que es la síntesis de proteína, que es lo que ocurre a partir de ARN. Entonces, aquí vamos a poner proteína. Bien, eso es el procariota. Ahora, en eucariotas hay diferencias, porque en primer lugar, en los eucariotas hay un núcleo. Entonces vamos a dibujar una célula de eucariota como la humana. Entonces ponemos acá la célula, luego la célula tiene núcleo, este es el núcleo. Bien, aquí esto ocurre, habíamos dicho, en el citoplasma. Bien, pero acá tenemos el DNA, y a partir de DNA, en el núcleo se va a formar el RNA. Pero después de eso, el RNA va a sufrir un procesamiento que abarca 3 modificaciones. Entonces vamos a poner acá, el RNA va a sufrir un procesamiento, y ese procesamiento abarca 3 modificaciones, que después las vamos a ver. Ahorita solo me interesa que haya un procesamiento y que eso abarca 3 modificaciones que van a suceder en el núcleo de la célula. Bien, después de eso se va a formar el RNA mensajero. En otras palabras, ese procesamiento lo va a sufrir el RNA, que se va a convertir después en un tipo de RNA, porque hay varios tipos, un tipo de RNA que se llama RNA mensajero. Pero ese RNA mensajero después va a salir del núcleo, va a ser exportado, y cuando ya esté en el citoplasma, el RNA, que significa mensajero, ese es el que va a servir para la síntesis de la proteína en el citoplasma. Entonces, todo eso que están viendo ahí no sucede en procariotas. Ese procesamiento, además no hay núcleo, allá todo ocurre en el citoplasma, aquí ocurre en el núcleo, todo ese procesamiento, y tiene que salir del núcleo el RNA mensajero, que es nada más un tipo de RNA. Aquel era RNA mensajero también, pero no tiene que sufrir ningún procesamiento, sino que ya una vez que se forma, ya está listo para ser usado. Pero aquí no, tiene que sufrir este procesamiento que abarca 3 modificaciones para que después pueda servir para la síntesis de proteínas, o sea, para la traducción.
Entonces ya están viendo cómo hay diferencia entre procariotas y eucariotas. Con respecto a la transcripción, bien, ¿cómo se llama la enzima que sintetiza el ARN? En otras palabras, la enzima que va a llevar a cabo la transcripción. ¿Cómo se llama? Se llama RNA polimerasa. Se parece, ¿verdad?, a la DNA polimerasa. La DNA polimerasa, porque ya vieron que son varias, tanto en eucariotas como en procariotas. ¿Cuántas vimos que eran en procariotas? ¿Cuántas DNA polimerasas hay en procariotas? No, 3. La 1, la 2 y la 3 con números romanos. En eucariotas es que son 5. En eucariotas son 5 y se designan con letras del alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Son las 5. Bien, entonces son varias, tanto en procariotas como en eucariotas. Bien, pero en procariotas solo hay una. En procariotas solo hay una. En procariotas solo hay una RNA polimerasa. En cambio, en eucariotas hay 3. La RNA o ARN, RNA polimerasa 1, 2 y 3. Entonces, en procariotas solo hay una, la RNA polimerasa, y en eucariotas hay 3, la 1, la 2 y la 3, bien, pues esas son entonces las enzimas que van a sintetizar el RNA. Ahora bien, el RNA se va a sintetizar usando como molde una de las 2 cadenas del ARN. O sea, si tenemos acá el ARN, entonces solo una de las 2 cadenas va a servir de molde para que enfrente se forme el RNA. El RNA y el RNA. Solo una de las 2 cadenas sirve de molde. Acuérdense, cuando es la implicación, las 2 cadenas sirven de molde para que enfrente se sintetice una cadena rica de DNA. Pero cuando es transcripción, que es RNA el que se va a formar, solo una de las 2 cadenas va a servir de molde para que enfrente se forme la cadena de RNA. Porque acuérdense que el RNA solo tiene una cadena. En cambio el DNA son 2 cadenas. Entonces aquí solo una cadena de DNA va a servir de molde para que enfrente se sintetice el RNA. Debido a eso, la RNA polimerasa también se llama, más completo el nombre, RNA polimerasa dependiente de ADN. O de DNA. RNA polimerasa dependiente de DNA. Esa es la misma enzima que sintetiza al RNA. ¿Por qué se le llama dependiente de DNA? Porque el DNA es el que va a servir de molde para que enfrente se sintetice el RNA. Pero, repito, solo es una de las 2 cadenas la que va a servir de molde. No van a ser las 2 cadenas, solo una. Bien. Esa es entonces la enzima que sintetiza el ARN. Ahora, tanto en procariotas como en eucariotas, la transcripción se divide en 3 etapas, tanto en procariotas como en eucariotas. La transcripción se divide en 3 etapas.
Entonces vamos a ver cuáles son esas tres etapas. Son la etapa de iniciación, la etapa de iniciación, la etapa de elongación y la etapa de terminación. Bien, entonces esas son las tres etapas de la transcripción, tanto en procariotas como en eucariotas. Bien, por otro lado, en el ADN, que va a servir de molde, ¿verdad?, para que se forme el ARN enfrente, digamos que este es el ADN. Entonces, en el ADN hay una zona, vamos a dibujarla así, una zona que se llama promotor. Esa zona que se llama promotor está antes del gen. El gen estaría acá, el gen. El gen es el que tiene la información para que a partir de esa información se pueda formar el ARN. Estamos hablando ahorita del ARN mensajero, porque es el que va a servir para que se pueda formar las proteínas. Va a servir porque la información que contiene va a servir para que se forme la proteína. Bien, hay otras moléculas de RNA que van a participar, pero de otra manera, en la síntesis de proteínas. Eso lo vamos a ver después. Pero ahorita entonces quiere decir que aquí en el gen, que sería esto, está la información codificada para que enfrente se pueda formar el ARN. Pero antes de eso, antes del gen, hay una zona que se llama promotor. Pues bien, esa zona que se llama promotor, que es del ADN, tiene que ser reconocida y la RNA polimerasa tiene que unirse a esa zona para comenzar la transcripción. Entonces la RNA polimerasa tiene que llegar y unirse ahí donde está el promotor para después comenzar la transcripción. Pero resulta que la RNA polimerasa, que a veces se conoce así con la sigla de RNAP, la enzima RNAP, digamos que sea esta, RNAP, ¿por qué? RNA polimerasa, RNA polimerasa. Entonces la RNA polimerasa tiene que venir aquí a acoplarse con el promotor para comenzar la transcripción a partir de la información que está acá en el gen, en el ADN, y así ir formando enfrente de una de las dos cadenas del ADN la molécula de ARN. Particularmente, como les digo, estamos hablando del RNA mensajero, pero en realidad es para todos los RNAs. Nada más que nos interesa más el RNA mensajero porque es el que tiene la información que va a servir para la síntesis de las proteínas. Ahora bien, la RNA polimerasa tiene varias unidades, pero hay una subunidad que es la que reconoce al promotor. Es la que reconoce al promotor. ¿Cómo se llama esa subunidad? Se llama factor sigma. Factor sigma. Entonces vamos a suponer que aquí está el factor sigma. Digamos que sea eso, solo para simbolizar. El factor sigma. Entonces ese factor sigma es el que va a reconocer al promotor. Entonces cuando venga la RNA polimerasa, va a través del factor sigma a ser reconocido ese promotor. Entonces el factor sigma es una subunidad de la RNA polimerasa que reconoce al promotor, y eso va a servir para que la enzima RNA polimerasa se pueda unir al promotor. Bien, pero la RNA polimerasa tiene
otras unidades. Entonces vamos a ver cuáles son las unidades de la RNA polimerasa. Aparte del factor sigma, ¿verdad? Porque lo vamos a ir incluyendo. Entonces, ¿cuáles son las subunidades de la RNA polimerasa? Voy a poner de RNA pera, que ya saben qué significa RNA polimerasa. Subunidades de la RNA polimerasa. Entonces tenemos la subunidad alfa. La subunidad alfa es una subunidad. Pero de esta subunidad hay dos. O sea que cada molécula de RNA polimerasa tiene dos subunidades alfa. Bien, otra subunidad que tiene es la beta. Otra subunidad que tiene es la beta prima. Beta prima, ya saben el símbolo prima, ya lo habíamos usado. Y luego tenemos el factor sigma. El factor sigma o subunidad sigma. Entonces más o menos viene siendo como así la letra de la alfabeto. Entonces alfa, beta, beta prima y sigma. Bien, también hay otra subunidad, la voy a poner hasta con un color diferente, que es la omega. La omega. Esta es la omega. Damos nombres, aparte de las letras. Bien, entonces resulta que hay una parte de la enzima, una forma de la enzima que solamente tiene las siguientes subunidades: las dos alfa, la beta y la beta prima, que se pueden cerrarlas con una llave. Bien, esta forma de la enzima que solamente tiene esas subunidades se le conoce como core. Podemos decir que es como el corazón o la parte central de la enzima. Vamos a poner aquí que es la parte central de la enzima, pero se llama core o core, diciéndolo así, que fuera en español, core. Bien, ese es el core. Pero cuando ya tiene la subunidad sigma, ya no es el core, sino que cuando ya tenemos, eso lo voy a hacer acá para el otro lado, las dos alfa, la beta prima, y también tenemos el factor sigma, eso ya se llama polo de la enzima, ya no es el core. Entonces, esto también nos dice que el factor sigma se pega y se despega, se pega y se despega, se pega y se despega. Cuando se pega, se forma la otra enzima. Cuando se despega, se forma el core. Bien, la omega no se toma en cuenta para eso que acabamos de hablar ahorita, porque aunque existe, sí es cierto que está, tiene una función desconocida, no se sabe todavía. Entonces, como no se sabe para qué sirve, entonces no se toma en cuenta. La función es desconocida, se sabe que existe, pero si sirve para algo no se sabe. No se ha descubierto, no se ha visto que tenga alguna función, solo se sabe que ahí está, pero no se toma en cuenta entonces para eso de definir cuál es el core y cuál es la otra enzima. Ahora bien,
La otra enzima tiene que participar en la etapa de iniciación. Para la etapa de iniciación, para que comience, ¿verdad? La etapa de iniciación, para que se dé, mejor dicho, la etapa de iniciación, tiene que estar la enzima. Entonces vamos a poner que esta participa en la iniciación. Ahora, después de la iniciación viene, habíamos dicho, la elongación. Bien, pues un poquito después de la iniciación, o sea que un poco de tiempo durante la elongación, todavía permanece la enzima. O sea que al inicio de la elongación todavía sigue formada la enzima, aunque en realidad ella más es necesaria para la iniciación. Pero en la gran mayoría de la elongación, porque solo es al inicio que tiene que estar la enzima, o que está la enzima, en la gran mayoría de la elongación, quien va a funcionar es el core. Entonces, por eso vamos a asociar el core con la elongación. Aunque aclaro, ¿verdad? Ya lo aclaré, pero lo aclaro de nuevo, que durante el comienzo de la elongación todavía está la enzima. ¿Pero qué significa? Que después de un pequeño tiempo de la elongación, el factor sigma, o subunidad sigma, se llama también, subunidad o factor, se va a separar. Se va a separar y solo va a quedar las dos alfa, la beta prima, o sea, solo va a quedar el core trabajando. El core trabaja durante toda la elongación, hasta que viene la terminación. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre primero cuando ya va a darse la transcripción? Lo primero que tiene que ocurrir es esto que yo les estaba haciendo acá ver, que la RNA polimerasa tiene que unirse al molde. El molde es el DNA, una de las dos cadenas del ADN que va a servir de molde para que se forme enfrente el RNA. Entonces, primero tiene que haber la unión al molde. Eso se tiene que dar antes de las etapas de la transcripción. Primero tiene que haber la unión al molde. Unión al molde es lo primero. Cuando se va a dar la transcripción, primero tiene que haber unión al molde. Entonces, unión al molde. Eso es cuando la RNA polimerasa, a través del factor sigma, va a llegar a reconocer al promotor. De hecho, puede llegar al factor sigma, reconoce al promotor y luego se unen las otras unidades y ya se forma la enzima, ¿verdad? Para que comience la iniciación. Entonces, después de la unión al molde, va a venir la iniciación. Ya en la iniciación, ya va a estar la enzima. Enzima. Porque en la unión al molde primero puede llegar la unidad sigma, se une al promotor, y después llegan las otras unidades, que esas sí vienen juntas y se unen a la unidad sigma y ya se forma la enzima y comienza la etapa de iniciación, que será ya la etapa de iniciación, que ya ahí sí ya estamos en la transcripción. Entonces, cuando ya se da la iniciación, va a llegar, ¿verdad?, un primer nucleótido que va a ser el primero, que va a ser parte de la cadena de RNA nueva que se va a formar. Entonces, en la iniciación llega el primer nucleótido. Entonces, vamos a poner eso. En la iniciación, aparte de que está al lado encima, llega el primer nucleótido. El primero, que va a formar parte de la cadena del RNA. Ese llega en la iniciación.
Después ya viene, llega el primer nucleótido y también llega el segundo, ¿verdad? Y se acopla el segundo con el primero. Y se forma ya una cadena de 2 nucleótidos. Esa cadena de 2 nucleótidos, ¿cómo se va a llamar? Un dinucleótido. Entonces llega el primer nucleótido, llega el segundo nucleótido y el tercero se forma un dinucleótido, una cadena de 2 nucleótidos. ¿Se acuerdan de dipéptido? Una cadena de 2 aminoácidos, dipéptido. Dinucleótido, una cadena de 2 nucleótidos. Eso se forma en la iniciación. Bien, entonces después ya va a venir la etapa de elongación. Después de eso, aquí ya se formó el dinucleótido, ya una cadena de 2 aminoácidos para empezar. Eso es en iniciación. Después de eso viene la elongación. Bien, entonces viene la elongación. Entonces ya en la elongación se van agregando más y más nucleótidos para ir alargando la cadena hasta que ya viene la última etapa, que es la de terminación, pero que también implica la liberación de la cadena de RNA ya formada. Entonces, después de la elongación viene la terminación, pero con la terminación también ocurre al mismo tiempo o despuesito la liberación de la cadena de RNA, liberación de la cadena, ya saben que es de RNA. Eso es cuando ya ocurre la terminación, entonces se va a liberar la molécula de RNA. Y claro que todo se va a desensamblar, o sea, la RNA polimerasa que estaba unida al DNA molde se va a separar, la cadena nueva se va a separar de la molde que estaba formándose enfrente de la DNA molde. Todo va a quedar separado y va a quedar liberada la cadena de RNA. Bien, otra cosa es que habíamos dicho, ¿verdad? Vamos a borrar acá para que vamos a poner más cosas. Habíamos dicho que hay una zona en el ADN antes del gen. El gen también se puede decir que es la zona codificadora, o la región codificadora. Es lo mismo que el gen. Región codificadora, ok. Entonces tenemos así, ¿verdad? Aquí está el promotor, ¿verdad? Promotor, y después viene el gen, o vamos a ponerle ahora región codificadora. Es lo mismo, el gen. Paréntesis, vamos a ponerle gen. Bien. Entonces, al otro lado, de donde está el promotor, hay otra región. Voy a poner de otro color. Entonces, esta región, vamos a ponerla acá, así, es el llamado terminador. Nada más que en inglés se llama, como la película de Schwarzenegger, Terminator. Y ya entramos a Terminator. Bien, entonces, porque ya estamos terminando. Bien, Terminator. Okay. Entonces, en inglés así se llama Terminator, pero en español sería el terminador. Entonces, es una región que cuando ya la transcripción llega a esa región, la transcripción termina. Se da la terminación, se separa todos los elementos y queda libre la cadena ya formada, la cadena de RNA, cuando ya se llega al terminator. Bien, es una señal, ¿no?, para que termine. Hay una señal para que empiece, promotor. Hay una señal para que termine, terminador. O terminator en inglés.
Bien, otra cosa. Habíamos dicho que el factor sigma reconoce al promotor. Después de que se reconoce el promotor, se ensambla la oloenzima. El factor sigma llega y se une al promotor, pero también llegan las otras unidades que llegan juntas, unidas, y se unen al factor sigma y se forma la oloenzima. Pero después de la iniciación, un poquito después, dentro de la elongación, pero un poquito después, el factor sigma se suelta. Y entonces ya solo continúa ¿quién? El core o el corazón de la enzima, la parte central de la enzima, trabajando durante casi toda la elongación, todo el resto de la elongación. Bien, pero entonces, ¿cuándo es que se suelta el factor sigma? Y ya de oloenzima se pasa a core. Y eso es lo que continúa durante la elongación. Cuando la molécula de RNA que se está formando tiene ya 10 nucleótidos. Cuando tiene 10 nucleótidos de longitud, recuerden que en la iniciación se comienza con 2. Después en la elongación ya llega un tercero, después un cuarto, después un quinto, etc. Cuando ya lleva 10 nucleótidos, ¿verdad? Es que, o sea, cuando ya tiene el RNA 10 nucleótidos, es cuando se separa el factor sigma. Y ya se desensambla la oloenzima y se pasa al core. Y el core continúa trabajando. Tiene que tener 10 nucleótidos para que pueda ya separarse el factor sigma. Tiene que tener 10 nucleótidos de largo la molécula de RNA que se está formando. Bien, también otra cosa importante, vamos a tratar de representarlo acá, es que durante se está dando la transcripción, se produce un híbrido. Ya les había dicho lo que era un híbrido: un carro eléctrico de gasolina. Bueno, también el INPA, que eso significa un híbrido. Bien, pero a eso se le llama híbrido. Bien, pero acá, ¿qué es un híbrido? Lo que estamos hablando ahorita. Un híbrido es algo que tiene una combinación de DNA con RNA. Entonces, vamos a suponer que tenemos una cadena molde, ¿verdad?, de DNA, ¿verdad? Esto sería DNA, pero está sirviendo de molde una de las dos cadenas. Entonces, digamos que es esta la que está sirviendo de molde, esta no. Entonces, enfrente se va a ir formando, ¿verdad?, en cierta parte de esa cadena, donde está el gen, la molécula de RNA. Entonces, digamos que aquí, esto es DNA, ¿verdad?, y esto es RNA, que se está formando enfrente de una de las cadenas del DNA. Entonces, cuando ya va formándose, la mayor parte va quedando suelta, pero hay un pedacito que queda unido al molde. Ese es el híbrido. Este es un híbrido. Ahora, ¿qué longitud tiene ese híbrido? 9 pares de bases, vamos a poner, porque son pares de bases, porque se aparean las bases del DNA con las bases del RNA para que estén unidas. ¿Se acuerdan cómo se unen las bases en las dos cadenas del ADN? ¿Por enlaces de qué? Lindsay y González. Cuando tenemos la A con la T y la G con la C de las dos cadenas del ADN, ¿cómo se une la A con la T? ¿Cómo se une la G con la C? ¿Por enlaces de qué? De hidrógeno, enlaces de. Pues aquí también
Nada más que aquí se van a unir bases de DNA con bases de RNA. Ahí la ley de Chargat va a cambiar. La ley de apareamiento de bases que vimos. ¿Cómo era el ADN con ADN? A con T y G con C. ¿Cómo va a ser ahora? La A del ADN, ¿con quién cree que se va a aparear? ¿Será con la T? No, ¿verdad? Porque la T no la tiene el ADN. Entonces, ¿con quién va? Con la U. Ahora cambia. La A va con la U. Pero la G va con la C. ¿Verdad? La G va con la C. Porque el ARN no tiene T. En vez de T tiene U. Bien, entonces la A va con la U, ¿verdad? Ahora, la T ¿con quién va a ir? Recuerden que este es DNA y este es el DNA. ¿La T con quién va a ir? La T del DNA, la T del azul acá, DNA, ¿con cuál va a ir acá en el DNA? La T. ¿Con quién va a ir? Con la A. Porque el RNA sí tiene A. Lo que no tiene es T. ¿Qué? Ok, en vez de T tiene esta T. No son bromas. Entonces, la T va con la A y la C va con la G. Miren cómo cambia la ley de apareamiento de bases de Chargat. Lo único que es diferente es que la A del DNA va con la U del RNA. Lo demás es igualito. La G con la C con la G, la T con la A. Este es el único cambio en la ley de apareamiento de bases de Chargat, cuando ya es ADN con ARN que están unidos, o sea, formando un híbrido. Ese híbrido va a tener entonces, repito, 9 pares de bases. Hasta que ya termina, es que se va a soltar completamente la cadena del RNA. Pero mientras se está formando, está suelta ya la mayor cantidad. Solo ese pedacito de 9 pares de bases es el que está unido. Permanece unido durante toda la elongación hasta que ya viene la terminación. El híbrido mide 9 pares de bases. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la terminación. No puse la alarma, no ponerla, ya nos pasamos el tiempo. Bien, entonces, hablando de la terminación ahora, hay dos señales de terminación. Dos señales o tipos de terminación. Dos señales o dos tipos de terminación. Bien, entonces tenemos una terminación que se conoce como señal de terminación intrínseca. Señal de terminación intrínseca. Esta señal de terminación intrínseca también se conoce como Rho independiente. Voy a poner entre paréntesis, Rho independiente. Bien, pero hay otra señal de terminación que se conoce como señal de terminación Rho dependiente. También se le podría llamar extrínseca. Extrínseca o Rho dependiente.
Bien, entonces con respecto a la primera, que es la señal de terminación intrínseca, lo que sucede es que hay una región en la molécula de DNA, una región en la molécula de DNA que se transcribe al RNA, pero que es una región simétrica, es una región simétrica. Entonces digamos, tenemos acá el DNA, pero hay una región que la voy a poner de otro color, que es la señal, que es la región simétrica. Entonces es una región acá que es una región simétrica. Entonces esa es una región simétrica, esa que dibujé ahí de color rojo, con esto negro que voy a poner en medio. Es una región simétrica. Esta es una región simétrica. Esa está en una de las dos cadenas, ¿verdad?, del DNA. O la estoy dibujando solo en una de las dos cadenas del DNA, la que va a servir de molde para que el frente se forme el RNA. Entonces, a partir de esta cadena, el DNA, se va a formar la de RNA. Pero la de RNA formada también va a tener esa región simétrica, porque fue producida en frente de la región simétrica del DNA. Entonces esa región simétrica se va a transcribir, ¿verdad? Va a quedar así, transcrita, pero ahora en el RNA. Ahora este es el RNA que se formó a partir de esta cadena de DNA. Entonces esa región se transcribe y queda en el DNA, en el RNA. Entonces esta ya es la región simétrica, esta que tiene estas dos partes rojas y esta negra, es la región simétrica, pero en el RNA, pero que se formó a partir de la región simétrica de una de las dos cadenas del DNA. Entonces, después, cuando ya va a ocurrir la terminación, esa región simétrica va a hacer que la cadena se pueda doblar y que se forme un lazo. Eso ya sabía que era. Lo vimos para el DNA, cuando vimos las proteínas SSB. Entonces quiere decir que esta molécula se va a doblar de esta manera, esta. Cuando ya va a terminar la síntesis, se va a doblar y se va a hacer así. Y entonces se va a hacer así. No es que voy a dibujar una canita ideal. Bien, pareciera, ¿no? Entonces va a quedar aquí la zona simétrica, así, una enfrente de la otra, y se va a formar apareamiento de bases acá, ¿verdad? Se van a unir las bases de una con la de la otra que están enfrente, siguiendo la ley siempre de apareamiento de bases de Chantal, pero esto que se ha formado así va a ser un lazo. Ese lazo va a hacer que la molécula se separe del molde, se separe de la enzima, porque ya está terminada la síntesis. Y se va a llamar señal de terminación intrínseca. Bien, la otra, la extrínseca. En la otra, que es la extrínseca, va a haber una región en el RNA, cuando se está formando el RNA, ¿verdad? Este es el DNA, y a partir del DNA se está formando el RNA, digamos que este es el RNA, este es el DNA. Entonces va a haber una región ahí en el RNA que va a ser reconocida, vamos a ponerla por acá, una región aquí, que va a ser reconocida por una proteína que se le va a pegar a esa región. Esa proteína que se va a pegar, aquí vamos a poner la que se pegó, la proteína, esa proteína se llama proteína Rho.
Entonces, cuando la proteína Rho se pega a esta región, en una parte de la molécula de RNA, entonces termina la transcripción. Es como una señal, ¿no?, para que termine la transcripción. Y se llama Rho dependiente porque participa esa proteína Rho. Entonces reconoce una región en el RNA que se está formando, se pega a esa región y eso es la señal para que termine la transcripción. Entonces esas son las dos señales de transcripción. Ahora bien, en humanos, la terminación que existe es la terminación Rho independiente. O sea que esta que voy a encerrar en un rectángulo es la que ocurre en eucariotas. Y la otra ocurre en procariotas. O sea, eso del factor Rho solo existe en procariotas. El factor Rho solamente hay en procariotas, en eucariotas no hay. Bien. Bueno, ya solo queda un minuto. Entonces, vamos a terminar acá. Vamos a continuar con la diapositiva número 19, que es de la inscripción el día de mañana, para que vayan viendo la diapositiva.